Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy quiero explicar la confianza utilizando la imagen de Pedro caminando sobre las aguas. Mencioné esto al final del otro video, pero no expliqué los detalles. Hoy quiero leer esta parte del Evangelio de San Mateo y usar esta experiencia de San Pedro como un espejo para entender cómo crecer en la confianza y qué quiere decir la confianza en nuestra vida cristiana. Como siempre, comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven. Ayúdanos a confiar más plenamente en Jesús. San Pedro intercede por nosotros, para que podamos caminar hacia Jesús sobre las aguas de miedo, de sospecha, de duda, para que podamos llegar al puerto que es el cielo. Madre María, ayúdanos como estrella del mar para iluminar nuestros pasos en las noches más oscuras. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer utilizando esta traducción de Argentina, del libro del pueblo de Dios. Voy a leer es Mateo 14, versículos 22 a 33. Enseguida Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Voy a volver al comienzo porque para mí he pensado, meditado esta experiencia de San Pedro mucho para entender qué es la confianza. Entonces volvemos al comienzo para sacar de cada detalle provecho para nosotros. Primero, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Jesús es la causa que los discípulos tuvieron que atravesar el mar. No es simplemente que nosotros tenemos esa idea, y de hecho muchas veces por nuestro miedo ni queremos atravesar nada. Hay una línea de Santo Tomás de Aquino de que si la meta del capitán de un barco era asegurar que el barco queda a salvo, nunca dejaría el puerto. Y así somos nosotros muchas veces por el miedo, por el peligro que vamos a pasar en atravesar la vida. Muchas veces quedamos en el puerto, ni lo salimos. Nos quedamos ahí contentos de ser seguros, pero Jesús nos llama y eso es la primera parte de la confianza. La capacidad de dejar atrás lo que ya conocemos. Es como Abraham, otro ejemplo de la fe y confianza, que tuvo que dejar su ciudad natal, su familia, su nación, para creer, a causa de su fe, lo que creía la palabra de Dios, su promesa, que iba a darle a la tierra de Canaán descendencia. Pero
no vio ya cumplida la promesa. Simplemente creía en ese momento. Ahora nosotros vemos que Dios cumplió la promesa, pero él no lo vio. Solo entendió la promesa de Dios. Entonces, la fe exige vivir más allá de mi experiencia presente, de poder vivir más allá de lo que mi memoria dice, mis miedos me dicen, más allá de lo que ya se siente como seguro, porque la confianza exige obediencia a Jesús. Esto es el fundamento de nuestra vida, su palabra y la obediencia a esta palabra. Esto es el puerto seguro que nos pone a salvo, porque la salvación, la seguridad última, viene de Jesús, no de un puerto donde nunca tenemos el peligro de salir al mar. Y esto de que Jesús obliga, ¿no? A veces podemos cuestionarnos, ¿de verdad tengo que pasar tales dificultades? ¿De verdad tengo que atravesar este mar? Sí. Dios construyó la vida para que sea un viaje, y hasta hay un párrafo en el catecismo que explica que el Señor creó el mundo in statu viatoris, en latín, en el estado de viaje, de peregrinación, de que no somos ya cumplidos o completamente hechas como criaturas, sino que Él nos creó, pero todavía tenemos que perfeccionarse, tenemos que crecer. Entonces eso indica cambio, de entrar en lo que es nuevo, dejando lo que ya conocemos, lo que es viejo. Y como sabemos, a la vez que el nuevo es algo maravilloso, también es algo que suscita miedo, porque es desconocido. Muchas veces nosotros preferimos quedar con lo que ya conocemos, porque lo que conocemos es seguro, ya podemos como manejar la situación. Pero Jesús sabe que van a encontrar esa tormenta. Eso es otra cosa. No está tan claramente escrita aquí, pero sabemos que si Jesús es Dios y hombre a la vez, su omnisciencia, que Él entendía de que ellos iban a encontrar esta tormenta. Y si Él no en su humanidad pensó en esto, el Padre sí sabía. Y el Padre en su providencia dejó que Jesús mandara a sus discípulos a hacer esto. Y ahí muchas veces estamos en dificultad con la providencia de Dios. Sí, Dios nos manda a hacer cosas donde vamos a encontrar problemas. Hay una línea en el diario de Santa Faustina donde Jesús dice: suscito los problemas y resuelvo los problemas. Es decir, no que Jesús está en contra de nosotros, pero sí Él permite las pruebas. Y Él crea las situaciones donde nosotros tenemos que enfrentar nuestros límites, nuestras dificultades, para poder creer más, para que aumente nuestra fe. Y de esto voy a hablar un poco más luego. Sí, el problema verdadero en nuestra vida no es la tormenta. El problema verdadero es nuestra falta de fe. Eso es el problema. Jesús se quedó para despedir a la multitud. Es una cosa práctica. Pero aquí imaginamos que los discípulos se preguntaban entre sí: ¿y cómo Él va a volver? ¿Cómo Él va a poder? Pero ahí es el misterio de vivir con Jesús. Él a veces pide cosas que no entendemos, no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos de antemano el resultado, ni entendemos la lógica, pero confiamos. Nuestra parte es obediencia a su palabra, porque Jesús sabe, nosotros no sabemos, nosotros confiamos. Él ve, nosotros no vemos, solo vemos a Él y podemos creer en Él. Porque Jesús sabe que va a caminar sobre las aguas, los discípulos no. Entonces Jesús subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. Es decir, que no solo Jesús se quedó prácticamente para despedir a la multitud, pero se quedó para rezar. Y esto es una imagen no solo de lo que Jesús hacía en ese momento, y es un punto importante que Jesús rezaba, ¿no? Pero también que es imagen de que Jesús en el cielo intercede por nosotros ahora. Y a veces nosotros nos enojamos preguntando, como en otra experiencia de los discípulos sobre el mar en tormenta: Jesús, ¿no te importa que estamos muriéndonos, que estamos en peligro? Y Jesús, sí, pero estaba durmiendo. Ahora está rezando,
Y a veces queremos decir, pero ¿por qué no haces más? ¿Por qué no resuelvas esto ya ahora? ¿Por qué no estás aquí asustado como nosotros estamos asustados? Porque Jesús tiene más confianza en el Padre, sabiendo que aún las cosas peligrosas forman parte de su plan. Por ejemplo, aún el crucifijo. Jesús sabe que aún esto, lo peor, está en las manos de su Padre. Y el Padre puede usar aún esto para el bien. Y puede transformar lo peor en lo mejor. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Es decir, pasó mucho tiempo. Jesús se despidió y llegó a la tarde, después la noche y después la madrugada. Entonces los discípulos estaban solos por bastante tiempo, bastante horas. Y ahí es otra vez la confianza en lo que se siente como la ausencia de Jesús. No sabiendo cuándo va a venir o cuándo va a ayudar, pero sabiendo que nos hace falta su presencia. Pero mientras tanto, tenemos que seguir obedeciendo la última cosa que Jesús nos dijo. San Ignacio de Loyola explica que cuando estamos en desolación no debemos cambiar nuestro curso, porque justo cuando surgen tormentas vamos a querer cambiar curso o vamos a decir, bueno, quizás dejo esto o no persevero en esto. Ignacio de Loyola dice que es bien importante perseverar en nuestros compromisos que habíamos tenido o resuelto en el consuelo. Y por esto los discípulos pasaron horas sin Jesús, pero seguían obedeciendo la última palabra que Jesús tenía. Eso también es la confianza, que cuando parece que Dios está ausente, sigamos el curso, sabiendo que Jesús sabe, Él reza, Él ve lo que el Padre ve y va a venir en tiempo, va a venir a ayudarnos. Eso no es poca cosa. Hay en el Antiguo Testamento Saulo, que fue rechazado como rey justo porque él no tenía la paciencia. Él, frente de los filisteos, tenía mucho miedo y empezó a pedir a brujos por consejo de qué hacer en ese momento de peligro. Y justo después llegó Samuel. Y ahí muchas veces nosotros fracasamos, que cuando no recibimos nada de Dios, nos debilitamos en la duda, en el miedo frente del peligro que está frente de nosotros y no seguimos el camino, ¿no? Faltamos de la obediencia a lo que Jesús ya nos pidió. Por eso esa estabilidad es importante en medio de la tormenta. En latín, la virtud de esto es la ecuanimidad, la capacidad de seguir el curso, aun si hay mucha tormenta que pasa de un lado a otro, ¿no? De que, como el ancla que nos hace firmes en lugar del mar en medio de la tormenta, esa virtud me hace capaz de seguir mi obediencia, aun si mis emociones están por muchos lados, ¿no? Y eso es normal, parte de la vida. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Aquí la intervención de Jesús no lleva paz inmediatamente. No es que inmediatamente los discípulos se sientan aliviados, sino que Jesús en algún sentido aumenta la tensión, su presencia aumenta la dificultad. Justo porque parece que es una fantasma. ¿Quién ve a otra persona caminando sobre aguas del mar en medio de una tormenta? Son cosas imposibles, inimaginables, cosas que nadie habría imaginado ni pensado. Pero Jesús los hace. Y esto es parte de nuestra vida con Dios, que las cosas imposibles empiezan a pasar. Y Jesús hace cosas imposibles. Y es importante reconocer que es Jesús que hace esto. Porque justo aquí los discípulos no entendieron al inmediato de que era Jesús. Ellos dicen, es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Imaginen esta escena, que Jesús viene para ayudar a ellos. Ellos, en vez de sentir alivio, se asustan más, empiezan a gritar. Imaginamos de susto, ¿no? De tener aún más miedo. Y Jesús, que tiene que decir, tranquilícense, soy yo, no teman. Cuando leía algunos artículos sobre la psicología, mis estudios psicológicos, aprendí de que en el cerebro hay más circuitos de neuronas dedicados
a miedo, a esta emoción de miedo, que a cualquier otra emoción. Es un dato importante porque cuando en la vida espiritual hablamos de no vivir no desde el miedo, sino desde el amor, no es poca cosa. No es simplemente decidir cambiar o apretar el botón y decir, bueno, vivo desde el amor. No, es mucho más complicado que esto porque el cerebro mismo tiene tantas neuronas dedicadas a detectar peligro para que podamos evitar lo que nos daña, porque hay muchos peligros en esa vida y mucho que nos puede hacer daño. Pero con Jesús no tenemos razón para temer. Y eso es una cosa importante porque en todo lo que voy a leer todavía es esa batalla en el corazón entre duda, miedo, las dos van juntos, y la fe. Porque justo Pedro empieza a caer porque empieza a tener miedo en esta fe. Y ahí vamos ahora. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Aquí, humanamente hablando, pienso que eso fue o inspiración divina o locura humana. Porque si yo estuviera en un barco en medio de una tormenta con un hombre que está caminando sobre las aguas, la cosa última que yo quisiera hacer es salir del barco. Yo quisiera quedarme en el barco. Pero sabemos de los otros cuentos de tormentas sobre el mar, de que justo ellos intentaron sacar el agua y se hundía el barco de todos modos, que no ayudó. Entonces sabemos que aun con sus mejores esfuerzos para mejorar la situación o sobrevivir la situación, no tenían éxito. Entonces ahí encontramos la dificultad. Cuando encontramos problemas en la vida, muchas veces intentamos de nuestra manera resolverlo, sobrevivirlo, manejarlo, pero nunca se resuelve y muchas veces se pone peor, aun con los mejores esfuerzos. Y ahí Pedro tiene una lógica divina de que quizás la seguridad que busco cuando quiero estar a salvo es cuando estoy más cercano a Jesús. No cuando estoy en mis seguridades, no cuando me escondo detrás de la leña del barco, sino cuando estoy totalmente fuera de lo que es cómodo o normal, pero cuando estoy con Jesús. Eso otra vez es lo importante, porque nuestra salvación viene a través de la fe, de la confianza en Jesús, en su persona, de que estoy a salvo cerca de Él, aun si no tengo nada más, aun si estoy caminando sobre agua. Ahora, aquí es importante recordar que por los judíos el mar representa el lugar del mal. En el libro de Apocalipsis, al fin de la Biblia, no existe el mar, dice en Apocalipsis 22 o 21. Justo porque por los judíos el caos, el leviatán, el demonio, por ejemplo, surge del mar. En Apocalipsis 13, la bestia surge del mar. Entonces es como el lugar de donde surge el mal. Entonces, que Jesús está caminando sobre las aguas quiere decir que tiene poder sobre todas las fuerzas del mal. Y que Pedro empieza a caminar, dice que por la fe, como dice San Juan en su carta, por la fe, por la confianza en Jesús, tenemos poder sobre el mal, que hemos vencido al mundo, tenemos la victoria. Tenemos poder a través de la fe sobre toda la fuerza del enemigo, dice Jesús, ¿no? En Lucas, Marcos. Y por eso no debemos temer, porque Jesús identifica, tranquilícense, soy yo. Ahora, en griego es simplemente ego eimi, pero esto es una manera de llamar al nombre divino del Antiguo Testamento, que es Yahvé. Yo soy quien soy. Entonces aquí Jesús está diciendo, ¿por qué no deben temer? No que no deben sentir la emoción del miedo, sino que no deben vivir según este miedo, porque todos los peligros que nos asustan, suscitan el miedo, no se pueden comparar con quién es Dios, porque Él tiene todo en su mano. Hay una canción de los chicos en Estados Unidos que canta que Él tiene todo el mundo entero en sus manos. Y de hecho hay una vidente inglés, Juliana Norwich, Juliana, y en sus revelaciones que vienen de Jesús,
Ella vio a Jesús con una nuez en sus manos así. Y ella preguntó, ¿qué es? Y dijo, es todo el mundo, todo el universo. Solo eso podría ser semejante cosa. Todo el universo, como una nuez. Él tiene todos sus problemas, todo lo que nos hace mal, todo está ya en sus manos. Aún el pecado de los demás ya es parte de su plan. No que Él quiere el pecado, pero Él utiliza su pecado para cumplir su plan. Como el Padre utilizó nuestro pecado a clavar a Jesús y hacerle morir, como justo lo que era clave para la salvación. Nuestro pecado Él utilizó para cumplir la redención. Eso es la paradoja de la omnisciencia de Dios. Dios sabe que vamos a pecar y justo utiliza el pecado para cumplir su designio. Por eso no debemos caer en la tentación de la duda de que quizás está fuera de sus manos, no responde, no ve, no se da cuenta. No, sabe todo, ya está en sus manos, tiene todo. Es Dios. Y si de verdad entendiéramos, por eso todo esto de Mateo 14 termina los discípulos postrándose, que es posición de adoración frente a Dios. Solo hace esto en el templo, en Jerusalén, frente de Dios. Pero ahora lo hacen frente de Jesús, porque los discípulos, después de que la tormenta se calme, se dan cuenta. Están frente de Dios, porque de hecho, en uno de los salmos, solo Dios pisa el mar. Creo es 66, algo así, donde el salmista recuerda que Dios pisaba el mar. Y lo mismo Jesús hacía. Pero se termina diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Diciendo, no, tú eres Dios. En comparación con esto, si entendemos que es que Jesús es Dios, nada es un problema al fin de cuentas. Porque Él tiene todo bajo control, bajo su poder. No quiere decir que no sufrimos, no que tenemos nuestra parte de resolver problemas, pero al fin de cuentas, Él controla los problemas y Él puede resolverlos cuando Él quiere. Él puede calmar todo cuando quiere. Nuestra parte no es resolver todo. Eso es nuestra equivocación. Nuestra parte es mirar a Jesús. Eso es un punto que dice Papa Francisco en una homilía para la Pascua. Muchas veces nosotros vivimos mirando hacia los problemas, a la tumba vacía, y no miramos a Jesús resucitado. Y eso sí es un problema. Porque de hecho, cuando Pedro sale de la barca, y es una cosa loca, pero a la vez mucha valentía. Y es una valentía que suscita de su confianza en Jesús, de que si Jesús lo dice, Pedro lo va a poder hacer. Necesitamos nosotros esa confianza. Y aún una confianza que dice, quizás me voy a fracasar, como Pedro fracasó, pero mejor intentar. Eso también es la confianza de que probablemente no voy a tener éxito, ni la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez. Como los chicos cuando empiezan a caminar, no caminan un día al otro. Se ponen de pie y caen, se ponen de pie, caen. No sabemos cuántas veces, preguntemos a las madres. Así somos en la fe. Y justo esa capacidad de caminar es la palabra que también utiliza para describir la resurrección. Debemos andar como Jesús anda en su resurrección. Esto de la fe nos hace partícipes ya desde ahora en el poder de la resurrección, de vivir una vida que no está bajo las reglas de este mundo caído, bajo el mal, bajo el pecado, sino bajo a Jesús, bajo su mirada de amor. Eso es otro asunto en cuanto a la confianza. No es simplemente que yo intento mirar a Jesús, pero también la fe, la confianza es Jesús mira a mí. De que aun si no lo veo a Él, imaginamos, ¿no?, que Pedro caminando sobre las aguas no pudo ver bien a Jesús a causa del viento y todo, pero sabía, Jesús me ve a mí. Y eso basta, que cuando yo no puedo ver dónde está, qué está haciendo, que tengo la fe, Él me ve, Él se ocupa de mí. Y eso ya es suficiente, que Dios, yo soy, se ocupa de mí. Por esto nuestra mirada debe ser así hacia Él, porque muchas veces, y aquí entra el desafío de la fe es una mirada hacia Jesús, a su persona, a su rostro. Pero Pedro empieza a caminar y cuando ve a Jesús es capaz de pisar el mar.
Pero cuando se distrae y mira a la tormenta, al relámpago, ahí empieza a hundirse. Y ahí es como el miedo nos desgarra la atención de Jesús, nos hace caer en la duda. Por eso Jesús reprocha a Pedro por su falta de fe. Obviamente es muy normal tener miedo en medio de una tormenta, aún más tener miedo intentando caminar sobre aguas. Jesús entiende esto. Pero también hay una decisión. Hay una decisión ahí de mirar a otro lugar. O mirar aún a nosotros mismos, porque eso también puede pasar. Que el enemigo no simplemente nos distrae a través de peligros exteriores, pero a través de peligros de nuestro propio pecado. ¿Y qué pasa? No es de mirar a Jesús, empezamos a mirar solamente a nosotros mismos. Lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Que somos santos o pecadores, que una u otra cosa. Uno y otro no importa tanto, porque lo que sí importa es si mi mirada está fija en Jesús. Punto final. Ahí puedo caminar en la fe, ahí puedo conquistar la tormenta. Y ahí yo puedo, en medio de la tormenta, no quedarme aterrado, sino caminar. Eso también es la confianza. De que en medio de la tormenta no digo, bueno, simplemente me escondo, espero hasta que pase. A veces es lo único que podemos hacer. Pero Jesús quiere fomentar en nosotros una confianza que nos hace capaces de creer en su palabra. Ven. De no solo esperar hasta que Jesús venga a mí, sino que Él también me capacita a ir hacia Él, como hacemos en la Santa Comunión, que formamos la fila y venimos hacia Él. Entonces, Él también quiere que hagamos nuestra parte. No que aparte de la gracia yo por mi esfuerzo tengo que hacerlo, sino que su Espíritu Santo suscita en mí esta confianza y me empuja hacia Jesús. Es como el viento, pero el viento que me empuja hacia Él. Eso es lo que hace el Espíritu. Y tengo que como permitir que el Espíritu lo haga en mí. Entonces, toda esa experiencia de San Pedro para nosotros es lo que Jesús pide de nosotros. De creer su palabra, de obedecer, ir justo ahí en la tormenta sabiendo que aún esto está en sus manos. Y de saber que mi problema al fin no es que hay problemas económicas, políticas, de la naturaleza, de la iglesia. Mi problema de verdad es mi falta de fe, mi falta de confianza. Esto sí es mi problema. Y ahí muchas veces el enemigo nos distrae con muchos problemas que pensamos tengo que resolver esto, cambiar esto y esto. Hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que resolver, pero nunca sin Jesús. Nunca con la mirada puesta solamente en los problemas, sin que miremos hacia Él primero. Sin que entreguemos el problema a Él, porque cuando es el tiempo, Él puede resolver todo así, como hizo con la tormenta. Lo que nosotros no podemos, Él sí puede. Y no debemos vivir como que depende de mí resolverlo, cambiarlo, sino nuestra parte, una y otra vez, es caminar hacia Él en confianza, confiando que Él se ocupa, como dice Jesús en otro lugar, busquen primero el reino de Dios y todo el resto se les añadirá. Dios se ocupará del resto. Nuestra parte es buscar a Él una y otra vez, de mirar hacia Él y no mirar a nosotros, no mirar a los problemas. Ahora, creo que ya dije, aun si nosotros fracasamos, es mejor intentar como Pedro. Porque podemos decir, no, bueno, voy a fracasar, ni intento. No. Debemos y necesitamos intentar, aun si fracasamos. Eso es la confianza de Pedro, es lo que también necesitamos nosotros. La valentía de decir, sí, quizás fracaso, quizás me hago de mí mismo una vergüenza pública frente a los demás. Pero mejor que lo hago así, porque quiero intentar confiar y quiero ser el primero en intentar. Esto será nuestra gloria en el cielo, el intento de confiar en Jesús. A través de la intercesión de la Virgen María y San Pedro, que Dios les bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y recen por mí, para que yo también tenga esta confianza de Pedro.